Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes o buenas noches, depende en el momento en el que nos estén escuchando. Hoy tenemos un tema muy importante. Vamos a hablar de trauma y reducción de daños en adicciones. Para eso primero nos vamos a presentar. Mi nombre es Marlene Martínez, psicóloga y especialista en adicciones. Yo soy Daniela Elizalde, socióloga y psicóloga, y hoy tenemos un gran invitado, el doctor Romanowski. Mucho gusto, ¿qué tal Marlene? ¿Qué tal Daniela? Es un placer. Experto en adicciones, es psicoterapeuta experto en adicciones. Así es, aquí estoy para conversar de un tema muy relevante con ustedes el día de hoy. Okay. Muchas gracias, ¿cómo te gusta que te diga? David, así ¿David? Como el rey, pero sin tanta corona. David. A mí me gusta Romanowski, es renombre. El doctor Romanowski, suena muy profesional. David o como ustedes gusten. Bueno, estamos con el doctor David. ¿Quién es David y a qué se dedica generalmente? Sí, bueno, yo soy David, tengo 36 años y como bien mencionan, soy especialista en adicciones. Llevo aproximadamente 10 años trabajando con este tema. Primero hice una maestría en el estudio de las adicciones aquí en México, en la Universidad de Hebraica, que ustedes ubican. Y luego me fui a Estados Unidos, a la Universidad de Minnesota, a hacer un máster en el tratamiento de patología dual, que con mucho gusto hoy podemos explicar. La patología dual, que está relacionada a todo este concepto de trauma y adicciones. Y pues bueno, me he dedicado a trabajar en distintos rubros. En Estados Unidos trabajé mucho, esto no lo saben algunos que me escuchan, pero trabajé mucho tiempo con migrantes latinos que llegaban a Estados Unidos en un perfil de desplazamiento comunitario, en un perfil de buscar cómo subsistir o cómo mandar dinero a sus familias, y que tenían conductas adictivas no solamente asociadas a lo que habían vivido en Estados Unidos, sino obviamente con las historias que ya cargaban de su propio pasado. Estuve trabajando con ellos y hoy me dedico más a dar conferencias en escuelas, en universidades, y también complemento la parte de docencia o de conferencias con la psicoterapia, a veces grupal o a veces individual, de las adicciones. Entonces, pues ese soy yo. Yo quisiera preguntarte, ¿desde qué enfoque lo haces? O sea, sabemos que el principal que se ocupa es el cognitivo-conductual, pero ahorita ya hay muchas maneras de trabajar las adicciones, ¿no? A mí me gustaría primero decir, Daniela, que puedo contestarte la pregunta que desde qué enfoque lo hago, pero para mí más importante que el enfoque es la aproximación y el abordaje, es decir, cómo las conceptualizo. Creo que con eso podemos conversar más a detalle, porque hay dos maneras de abordar las adicciones que predominan a nivel mundial. Una es el abordaje moralista, es decir, las adicciones son malas elecciones, malas decisiones, gente que quiere romper el tejido social, etc. Y la respuesta frente a ese abordaje moralista es el castigo, la segregación. Vemos lo que pasa en los anexos en México, algunos de ellos no regulados. Es decir, se estigmatiza a los usuarios y se les segrega aparentemente como una fuente de solución, cosa que ha sido refutada por la ciencia. Entonces el primer modelo es el moralista y el segundo modelo es el modelo de enfermedad, ¿no? En donde la adicción se caracteriza por esta enfermedad del cerebro que deriva de un consumo problemático pese a las consecuencias negativas. Y el modelo de enfermedad es un modelo más avanzado del moralista, porque entonces hay que diseñar un tratamiento, hay que diseñar una serie de pasos para ayudar a la persona, como lo haríamos en una diabetes o en una hipertensión, en un cuadro depresivo, sea de salud física o de salud mental. Y eso es mejor que un maltrato o que humillar y estigmatizar a una persona. Pero el modelo médico se queda muy corto. ¿Por qué? Porque se queda muchas veces como una descripción de un mecanismo biológico, de un cerebro que está enfermo o de una persona que está enferma. Y si pensamos bien en ese modelo de enfermedad, de pronto es como algo que es inamovible, algo que es estático, algo que la persona solo puede resolver con abstinencia total. Es muy prescriptivo. Generalmente en un modelo médico de enfermedad tenemos al especialista y al usuario, una relación de poder vertical. Y mi manera de trabajar con las adicciones es desde una aproximación mucho más biopsicosocial, que significa que una conducta adictiva tiene variables biológicas, a veces de herencia familiar, genética, presencia de trastornos de salud mental. Hay factores psicológicos, por ejemplo, cuando a una persona le está costando mucho trabajo autorregularse, o hay emociones reprimidas, o hay impulsividad,
etcétera, y hay un ambiente también social, en muchas ocasiones componentes sociales como la comunidad, la familia, la escuela, etcétera. Y el cúmulo de esos factores de riesgos, no nada más biológicos, sino psicosociales, es lo que derivan en una conducta adictiva. Entonces mi comprensión, antes de que les diga la intervención, mi comprensión es entender las adicciones como un fenómeno biopsicosocial, en donde antes de yo exigirle a la persona o que acepte, usted es alguien enfermo, adicto, entrecomillado, que solo puede resolver su problema absteniéndose de las sustancias, yo más bien indago la narrativa y el significado que ha tenido para la persona ese uso de sustancias. Entonces, para mí el modelo, ahora sí respondiendo más asertivamente a esta pregunta, es un modelo de reducción de daños, ya explicaré por qué, y centrado en la persona. Reducción de daños se refiere a que el usuario de sustancias no pierde sus derechos, a que antes de exigirle abstinencia como meta única y final, quiero comprender qué valor adaptativo ha tenido el uso de sustancia para esa persona en ese contexto, y donde desafiamos la estigmatización. Yo no veo a la persona a través de su consumo, yo veo a la persona a través de su historia e incluso sus fortalezas, ¿sí? Entonces, lejos de que yo parta de la premisa como en un centro tradicional de tratamiento, tú tienes que dejar de consumir, yo quiero comprender de qué manera se ha dado tu relación con tu sustancia. ¿Cuándo consumiste de manera recreativa o cuándo pasó a ser otro problema? ¿Qué función tiene esa sustancia? Entonces, esa es mi manera de abordarla. No sé si con esto podemos dar el preámbulo a esta conversación. Donde no ves a tus pacientes como algo que les tengas que curar, ¿no? 100% de acuerdo. Sino saber su historia de vida y qué es lo que lo lleva a la sustancia y qué obtiene de la sustancia a través de no saberse regular. Seguro, y para eso me meto también desde un enfoque sistémico, es decir, el modelo médico generalmente va a hablar de una sustancia y un cerebro, ahí radica el problema. Para mí el problema radica en un ser humano que pertenece a un contexto y en donde en ese contexto ciertas necesidades no se están cumpliendo, ¿sí? Entonces, la adicción nunca surge de manera individual, la adicción surge en un plano relacional, ¿sí? La sustancia a veces suple lo que en ciertas relaciones no estoy pudiendo obtener. Puede ser refugio, puede ser contención, puede ser validación, puede ser liberación. Entonces, cuando no puedo obtener esas cualidades o necesidades en un espacio relacional, termina siendo algo adaptativo de pronto buscar un medio externo llamado sustancia que cumple, aunque sea temporalmente, con esas cualidades. Entonces, sabemos que la adicción a largo plazo trae muchos problemas, pero a corto plazo sí rinde ciertos beneficios, si no, no existirían las adicciones. Entonces, desde ahí parto yo. Claro. Por eso es que una de las premisas es que si no vemos qué beneficios se le está otorgando desde la adicción, no podemos entenderlo, ¿no? Por supuesto. Veamos un ejemplo tan sencillo, y eso ayuda a responder la pregunta de qué abordaje. Pensemos en el tabaquismo. Llega alguien con tabaquismo a mi consultorio y me dice, es que todos mis familiares se quejan del consumo, yo ya estoy hasta el gorro de que se me reclame de que no paro de fumar. Lo primero que yo le pregunto es, ¿y qué te da el cigarro? ¿Qué obtienes del cigarro que no puedes obtener de otra cosa o de otra forma? Porque al tener esa conversación, lo que descubrimos, de pronto me dicen, es que el cigarro me da paz. Pues si el cigarro te da paz, eso significa que estás en guerra. ¿Estás en guerra con alguien? ¿Estás en guerra contigo misma o mismo? ¿Tienes algún duelo no trabajado? ¿Qué nivel de estrés manejas en la chamba? ¿Se te facilita poner límites o es un reto que tienes, la dificultad para defenderte o para establecer una línea entre lo que quieres y lo que sientes? Entonces, todo eso es verdad. Hablar de las consecuencias negativas del consumo, muchos de los consultantes sí saben las consecuencias negativas. Todos lo saben. No sé si todos, pero es común que ya para cuando llegan acá algún tropezón o físico o emocional se hayan dado. Pero lo puedo descubrir eso, pero sí me interesa ser muy compasivo e indagar qué beneficio
da la sustancia en ese momento que no puedes encontrar de otra manera. Y ahí surge el nuevo paradigma, ¿no? Entonces, en donde precisamente empieza la reducción de daños, en donde, perdón, la abstinencia no solamente es el único fin, sí quisiéramos en todos los casos llegar a eso, pero es todo un proceso, ¿no? Claro. Y que si no solamente no tiene abstinencia, lo dejes de ver como paciente, nos necesitaría más, ¿no? Pensemos en lo siguiente, esto lo digo mucho en mis conferencias. Para cuando una persona llega con una adicción a la consulta, ¿cuánto tiempo ya se repitió ese patrón? ¿Cuántas veces se ha repetido los condicionamientos, los sitios donde consume, las horas en las que consume, el tipo de sustancia que consume? ¿No sería una idea muy utópica pensar que en 2, 3, 4, 6 citas desaparecería ese patrón? O sea, pensemos en nuestros propios patrones, que a nosotros mismos no nos gustan. ¿Cuánto tiempo terminaste o te tomó cambiar ese patrón? ¿Realmente fueron 2 días o 2 horas? Entonces, si la adicción también se puede comprender como un aprendizaje arraigado, pues desaprender todas esas series de conductas y patrones va a tomar tiempo. Y el tema aquí es que, ¿cómo vamos a cambiar una conducta adictiva para una persona si esa persona no tiene todavía la relación segura y un vínculo en donde pueda hablar de su vulnerabilidad? Ahorita, perdón que interrumpa, sí. Antes de hablar de reducción de daños, entonces nos podrías explicar lo de la patología dual, claro, para justo entender esto de que no se trata la conducta adictiva solo por la conducta adictiva, claro, sino todo lo que lleva alrededor. Seguro. Podemos hablar de patología dual porque, ¿qué es lo que sabemos hoy por hoy? 7 u 8 aproximadamente de cada 10 consultantes con conductas adictivas tienen otra patología de salud mental simultáneamente. Entonces tenemos pacientes con trastorno por déficit de atención que se pueden estar automedicando con marihuana para regular ese cerebro hiperactivo. Podemos encontrar pacientes con insomnio que se están automedicando con alcohol para conciliar un sueño, aunque el alcohol sabemos que no es un buen somnífero. Podemos encontrar mujeres y hombres también, pero más común en mujeres con trastornos de la conducta alimentaria, con tabaquismo o consumiendo estimulantes como metanfetaminas para disminuir el apetito. Entonces la adicción desde el punto de vista médico, si se puede decir así, también se puede comprender como una automedicación. Por eso es que en el abordaje de las adicciones queremos trabajar con el dolor, y hoy estaremos hablando de trauma, pero también queremos trabajar con el fenómeno de automedicación. Pensemos en que una persona que no duerme va a seguir automedicándose. ¿A quién le gusta no dormir? Entonces necesitamos regular la patología del sueño o de ansiedad para que de cierta manera esa persona no se siga automedicando con sustancias que con el paso del tiempo va a adquirir tolerancia o el famoso aguante, si se puede decir así, y que en muchas ocasiones, no todas, un psiquiatra va a recetar un medicamento para que esa persona no se esté automedicando y que esté correctamente medicada. Entonces la patología dual es la convivencia del trastorno de conductas adictivas, trastorno por consumo de sustancias y otros trastornos de salud mental simultáneamente. Entonces ahora sí podemos pasar a reducción de daños, claro, ¿no? Ya que se entendió que este paciente tiene una patología dual, entonces ahora sí te vas a la reducción. ¿Cómo se trabaja? La reducción de daños, para mi gusto, se trabaja desde el paradigma que ya les mencioné, es decir, la persona no pierde sus derechos, la persona no es expulsada por no mantener la abstinencia, la persona es una persona en su historia, ese es el paradigma. Pero luego en las intervenciones también podemos trabajar ciertas cosas, por ejemplo, es cómo podemos minimizar ese uso de riesgo, ¿no? De pronto, ¿qué pasa si dejar de conducir un automóvil cuando bebes es minimizar un riesgo? En algunas ocasiones, pasar de una sustancia más potente a una menos potente también es reducir riesgos. Tengo un paciente que, por ejemplo, consume opiáceos y tiene una adicción muy fuerte con los opiáceos. Si de pronto podemos pasar a que consuma algo que sea menos potente como la marihuana, pues es un avance. No significa que es el avance final, pero estamos hablando de a veces reducir potencia de una sustancia y es un avance. Reducir accidentes es otro avance. O el simple hecho de enseñar hasta estrategias cognitivo-conductuales de, oye, cuando tú vas a beber alcohol, tenías alimento en tu estómago, tomaste agua entre las bebidas, identificaste qué sentías antes de empezar a beber,
Todo eso en vísperas de ir mejorando el equilibrio de la persona. Entonces, reducción de riesgos y daños en el ámbito psicoterapéutico se refiere a ir minimizando las consecuencias asociadas al consumo, no necesariamente a ir a destajo a la abstinencia. Y lo otro es centrarnos en que lo que va a sanar no es algo prescriptivo o amenazante, lo que va a sanar es el vínculo. Si esa persona vivió marginación, violencia en casa, discriminación, homofobia en algunos casos, imagínense que esa persona pueda llegar acá y obtener un vínculo en donde no recibe ese mismo tipo de retroalimentaciones, en donde se le escucha, en donde su historia es valorada, en donde su dolor es aceptado. El vínculo es lo que permite que esa persona de pronto ya no se esté escapando del dolor con los mismos métodos que se ha ido escapando allá afuera para sobrevivir. Entonces, algo que establece la reducción de daños es que lo que sana es el vínculo, antes que la intervención misma. ¿Sí? Entonces, en esta reducción de daños no tiene un gran peso la recaída como método, como fracaso en el proceso. Justo, ese es otro gran punto y buena pregunta. La reincidencia de consumo la vemos como una oportunidad más. Es muy común que en grupos de autoayuda de pronto con una reincidencia haya culpa, vergüenza, humillación, estás en negación otra vez, etc. Y en la reducción de daño lo que planteamos es qué produjo esa reincidencia, qué la detonó, con quién estabas, cómo te puedes proteger. ¿Fue un tema emocional o fue un tema de toma de decisiones? ¿O fueron ambas? ¿Dónde abandonaste tus hábitos de autocuidado? ¿Le bajaste el ejercicio? ¿Empezaste a comer peor otra vez? ¿No pusiste límites? Etcétera. Entonces, no, ese es un gran punto. Desde la visión de reducción de riesgos y daños, no avergonzamos la reincidencia. Sí la responsabilizamos a la persona, pero no desde la humillación. Entonces, ese es otro paradigma importante. Excelente. Y también ahorita que mencionabas que sí hay avances, ¿no? O sea, no se está logrando la abstinencia, pero en ese camino vamos, ¿no? Y para mí también es muy importante que todas las familias comprendan esta situación, porque de repente se presentan y dicen, bueno, consumía metanfetaminas, piedra, marihuana, esto, aquello, pero es que todavía sigue consumiendo marihuana, ¿no? O sea, como una queja, ¿no? Entonces, en esta parte también comprender a nivel social que en ese camino vamos, no estamos como felicitando ese consumo, pero ya vamos reduciendo, ¿no? O sea, de todo este daño que se estaba haciendo a nivel social, psicológico y físico, pues ya va menos, ¿no? Seguro, a veces a las familias se les olvida los tipos de avances que generamos. Me recuerda un poco a la analogía de el estudiante que sacaba puros 5 y ahora se está sacando 7.5, por decirlo así, ¿no? Y de pronto, pero no se está sacando 10 todavía. Bueno, no estamos ahí, pero de donde venimos es un avance, seguro que sí. Y lo otro que también, para partir del tema de las familias, es que muchas familias se acercan conmigo y me dicen, el problema es que Juanito está consumiendo. El problema se va a solucionar cuando Marta deje de fumar mota. Lo que no nos damos cuenta, y a veces compasivamente lo digo con las familias, es Juanita y Martita o Juanito pueden dejar del consumo eventualmente. La pregunta es, ¿a cambio de qué? ¿Estás dispuesto a escuchar el enojo de tu ser querido? ¿Estás dispuesta a dejarla de violentar cuando ella está estableciendo un límite? En otras palabras, el consumidor también suele ser, en ocasiones frecuentes, no siempre, alguien que está cargando con muchas adversidades del entorno familiar y de la dinámica. Entonces, la persona, veamos el síntoma como algo que nos quiere comunicar un desequilibrio dentro del núcleo familiar. Entonces, en ese sentido, yo me he topado, por decir un ejemplo, con pacientes que me decían, es que mi mamá me golpeaba toda mi infancia y yo aprendí a protegerme pues fumando marihuana como un método de autorregulación. ¿Cómo nivelamos el sistema? Pues esta chica necesita establecerle límites a su mamá frente a la violencia que está viviendo. La pregunta es, ¿la mamá va a respetar los límites? Porque no se puede tener ambas. Es decir, quiero que dejes de consumir, pero que yo te siga violentando. Ojalá que tengamos lo mejor de los dos mundos. O sea, algo se tiene que modificar en ganancias y en pérdidas de ambos lados.
¿Sí? O cuando las familias ven como hemos trabajado con adolescentes y recuerdo un caso que un papá decía que su hija que acaba de salir de la clínica, su única responsabilidad es mantenerse limpia, ¿no? En abstinencia. Y entonces ella en consulta decía que consumía cristal en las noches porque su papá llegaba ebrio y le pegaba a su mamá. Y entonces ella, para estar despierta por si algo pasaba. Claro. Entonces ahora que ella ha salido, las peleas en casa siguen. Y el papá su única responsabilidad es mantenerse limpia, pero pues se la están poniendo como bastante complicada, ¿no? Claro, entonces en ese sentido, pues nos podemos ir adentrando en lo que son las experiencias adversas de la infancia o de las etapas formativas. Porque hablando de trauma, que creo que es uno de los componentes que querían averiguar hoy, o que compartir, no averiguar, es la incidencia o la relación que hay entre trauma infantil o trauma en etapas formativas con las adicciones. Porque lo que me estás diciendo aquí es, no sería el consumo de ese estimulante una adaptación frente a ese medio ambiente. Si me mantengo despierta, puedo proteger a mi mamá. O si me mantengo alerta, puedo estar alerta de que alguien no me violente. Estoy en un cerebro sobreviviente frente a la adversidad que estoy viviendo. Hay un grado sano de adversidad, porque la gente luego confunde que vi una película y me traumé. Eso no es trauma. ¿Sí? ¿Qué es trauma? Bien, díganos. Claro, porque vi una película y me traumé, ¿no? Vi La Rosa de Guadalupe y me quedé traumado. No, una cosa es asustarse y a veces la adversidad nos trae lo mejor para nuestra creatividad y para nuestra respuesta creativa de las cosas, y otra cosa es trauma, ¿sí? Trauma no tiene que ver con un estresor normal como un examen de matemáticas, como una prueba de inglés, como un partido de fútbol. Eso no es traumático. Eso es estresante, pero eso no es traumático. Trauma se refiere a un evento o una serie de eventos que sobrepasan nuestra capacidad de responder y que tiene una secuela en nuestro sistema nervioso central y en nuestra psique, ¿sí? Piénselo de la siguiente manera, por decir una metáfora. Si vamos al gimnasio y metemos cierto grado de peso para fortalecernos, estamos estresando el músculo para robustecer nuestro cuerpo. Nada malo al respecto. Pero si nos ponen 350 kilos encima y además en una edad que mi cuerpo todavía no se termina de desarrollar, ¿qué estamos haciendo con el peso con base en lo que ese cuerpo puede aguantar? Estresándolo, pero ya en un nivel no sano. Entonces el trauma lo que hace es que termina por romper con esa estructura psíquica de tal manera que la persona pues ya carga con un peso enorme frente a ese evento o serie de eventos adversos. Y no solamente el trauma se define por el evento mismo, que es el peso enorme que hay, que es el accidente de coche o el abuso sexual o mi padre golpeándome después de que regresa del trabajo. Eso es traumático, pero el trauma también se consolida, se afianza de manera más pronunciada cuando yo no tengo unas figuras de apoyo adultas que ayuden a regular lo que me sucede, ¿sí? Entonces el trauma no solamente no es el evento externo, sino el trauma termina siendo también lo que se produce internamente en la ausencia de figuras protectoras y cómo cambia mi identidad, mi psique, mis emociones en relación a eso que sucedió, porque no solo lo que sucedió sobrepasa mi cuerpo y mi mente, sino que yo no siento la seguridad relacional para compartir lo que me está sucediendo. Como la manera de interpretarlo. O sea, lo que yo viví y no logro acomodarlo e interpretarlo. Exacto, no lo logro procesar. Y no tengo con quién procesar. Así es. ¿Sí? Entonces, en ese sentido, lo que termina pasando frente al trauma es que la adicción puede ser una respuesta adaptativa cuando no tengo con quién regularme. A la ¿sí? situación. A la situación. Sí. A mí me gusta dar el ejemplo, pongamos el caso de abuso sexual. Es un golpe muy fuerte, pero si después de ese golpe allá tengo a unos papás que vienen y me apapachan y me dicen,
tú no tuviste la culpa, Eso. te voy a atender, vamos a hacer todo lo aspecto legal, o sea, Claro, y te están protegiendo. claro. A otro caso en donde existe el abuso sexual y llegas con esos papás en donde, ay, perdón, en donde voltean y dicen, ¿qué hiciste tú? No Claro. te creo, estás mintiendo. ¿Por qué vas ¿no? con esa falda a la fiesta? Ujú, Y lo he visto eso en la consulta. Claro. Tú lo permitiste, ujú. ¿sí? Y Entonces, el evento es el mismo. O sea, El evento es el mismo, ujú, pero hay una retraumatización, claro. incluso. Y el trauma suele ser más profundo cuando ocurre dentro de las figuras de crianza y el seno familiar. ¿Por qué? Porque en teoría mamá y papá están ¿para qué? Para cuidar, Para proteger. cuidarme, para protegerme. Ujú, Pero si yo le digo a mi mamá, a mi papá, oye, me estás lastimando y me vuelven a humillar o me vuelven a golpear, ujú. está el evento que es el golpeo, la humillación, pero el trauma real está en que en teoría alguien que está para protegerme me violenta. La fuente que en teoría debiera de alcanzar yo remitirme para cuidarme de mí misma o para autorregularme, me agrede. Y entonces lo que se queda ahí muchas veces instalado en el trauma es todas estas premisas que aprendemos sobre nuestra identidad. Yo no tengo derecho a defenderme, yo no tengo derecho a cuidarme. O de pronto, si yo establezco el límite para cuidarme, mi papá puede romper la relación conmigo. Entonces, es la parte de que Gabor Mate plantea como apego y autenticidad. ¿Qué pasa si yo en la relación con mis padres de familia o mi núcleo familiar, si yo al pedir una protección o ser escuchada, ellos atentan en su relación conmigo por el simple hecho de yo expresarme? Entonces tengo un dilema. O me rechazo a mí misma para permanecer en relación, o busco mi autenticidad. El problema es que mientras más chicos estamos, más dependemos de quién. Nuestros padres. Entonces, ¿qué vamos a elegir? ¿Ser auténticos o permanecer en relación? Permanece. Y además no tienes otra opción. No sabes tienes cómo te otra puedes opción. ir de casa, ¿no? Entonces, ese es el asunto. Ahí está el atrapamiento. En que yo no tengo opción. Cuando yo soy muy pequeño o pequeño, niña, adolescente, yo dependo de ellos para sobrevivir. Y el cerebro y el cuerpo es un sistema muy inteligente. Entonces, lo que aprende como adaptación es, si la supervivencia está en el plano principal, suprimo mi autenticidad. Claro. Y no solo eso, generalmente el cerebro de una niña o de un adolescente está destinado para explorar. En un ambiente seguro, yo voy a ser curioso, voy a aprender algo distinto, voy a ir a la escuela bien enfocado. ¿Por qué? Porque la energía de mi cerebro y de mi organismo está destinado para explorar y aprender. Pero en un ambiente caótico, impredecible, con estrés tóxico y crónico, mi cerebro no va a estar en modo exploración, mi cerebro va a estar en modo supervivencia. Y ahí es donde a veces algunos padecimientos como el trastorno por déficit por atención, a veces es genético, pero a veces se puede confundir también con trauma infantil. Llegan niños y niñas a la escuela y no pueden atender la clase. ¿Por qué? Porque están totalmente disociados. ¿Y dónde aprendieron a disociar o a separarse de sí mismos? En casa, donde está habiendo toda esa violencia estructural. Entonces, ese es un gran punto, ¿no? Cuando viene el trauma de figuras protectoras suele ser mucho peor. Entonces el trauma no solo tendría que ser un evento, o sea, algo que te sucedió una vez, sino puede ser algo que se repite constantemente, donde tú aprendiste a adaptar esa situación como pudiste y con las herramientas que tenías. Claro, por eso está el estudio de lo que llamamos experiencias adversas de la infancia, en donde en muchos casos con adicciones, a veces sí es un solo evento, el accidente como de un coche, detonante, ¿no? o La violación. pero generalmente donde hay violencia familiar no solamente fue una experiencia adversa en la infancia, es el cúmulo de experiencias adversas de la infancia, como el abandono, la violencia física, el abuso sexual, mi padre fue encarcelado, mi padre me abandonó, la violencia en pareja. Generalmente en las adicciones no solamente vamos a ver la presencia de una sola de estas experiencias, vamos a ver el cúmulo de estas. Es raro encontrar solamente, bueno, nosotros que siempre estamos evaluando a todos los pacientes, es muy raro que solamente haya uno, ¿no? Sí, por eso compartimos esto. Noto que cuando comparto esto ustedes dicen, esto yo ya lo he visto también, ¿no? Estamos hablando el mismo Claro. idioma. Y ahí es donde empezamos a explorar que, claro, les parecería raro que una persona esté más ansiosa cuando vive toda esta incertidumbre o ambientes de violencia. Pues claro que no, porque el cerebro se quiere proteger.
¿sí? Claro, entonces podremos hablar, ahora quisiera Sí. preguntarte, entonces, ¿cuáles son las respuestas comúnmente al trauma? O sea, Buena pregunta. ¿cómo se ve esa respuesta, esa adaptación? Mira, creo que eso depende del perfil de cada persona. En algunos, por ejemplo, hombres, en algunos chicos vamos a tener a chicos violentos. ¿Por qué violentos y desafiantes? Porque cómo aprendí a protegerme de la figura que me agredé siendo yo imponente, siendo yo agresivo, siendo yo desafiante, para protegerme, porque si no soy así, ¿qué me pasa? Me pasan por encima de Tienen mí. que sobrevivir, ¿no? Pues en algunos casos lo llevan a la agresión, en otros casos lo llevan al sometimiento. ¿Sí? Estos son los famosos complacientes, people pleasers, ¿no? Veo una chica, por ejemplo, que ante todo decía que sí. Todo es sí, 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 sí. O sonrío muy bonito, aunque adentro siento otra cosa. Otros de pronto pueden encontrarse sumamente ansiosos, esperando que lo peor va a pasar. Incluso cuando están enfrentando una situación no tan apremiante, pero han enfrentado en su casa tantas situaciones de abuso, violencia y abandono, que cualquier situación, aunque tenga menos magnitud, su sistema nervioso central ya está programado para esa amenaza, para esa pérdida. Entonces algunos van a estar más ansiosos, otros van a estar más deprimidos, como que en esta respuesta más de renuncia, de congelamiento, etc. Entonces creo que depende eso de cada vulnerabilidad, pero suelen ser estas respuestas adaptativas, algunos desde la rebeldía, otros desde el sometimiento, otros desde la hipervigilancia. Todo tiene que ver con un sistema nervioso central desregulado, ¿no? Y volvemos a la automedicación. Y volvemos a la automedicación para regular ese sistema nervioso que no fue regulado en un ambiente y ahora tengo que regularlo con una sustancia. A mí, bueno, les presumo, fue mi maestro durante la maestría. Eso dicen. Y la verdad que ver la adicción desde el lado humanista me gustó mucho, ¿no? Porque siempre se había estado el estigma, la segregación, y de repente voltearlos a ver con otros ojos y forman parte de nuestra sociedad, ¿no? La sociedad en muchas ocasiones quiere segregar, no los veas, o sea, vas pasando y te volteas por completo, ¿no? Algo que me gusta mucho, Marlene, que decía Daniela previo a la entrevista es: la adicción no discrimina. No discrimina género, no discrimina religión, no discrimina estrato social, es algo humano. El otro punto que me gusta decir de nuestro paradigma es: si la adicción se define por cualquier conducta que a corto plazo brinda beneficios, pero trae muchas consecuencias negativas y aún así la repetimos, ustedes no ubicarían en ustedes mismas algunas conductas que saben que no es lo mejor para ustedes y aún así la repiten. ¿Por qué lo digo? Porque si podemos reconocer que nosotros mismos también buscamos ese escape temporal, ese alivio, ese método de autorregulación pese a que nos hace daño, podemos humanizar también a la persona que está enfrente de nosotros. Claro. Entonces, la adicción es una patología. Si quieres tú definirla así, válido. Veamos la adicción como una experiencia universal. Así es. Cuando vemos una experiencia, entonces conecto más fácil con la historia de la persona que está frente de mí. Claro. A mí que, bueno, trabajo mucho con las familias, dentro de las pláticas que se da a todos dentro del centro de rehabilitación, yo les dejo una tarea, ¿no? Que en algún momento tú nos dejaste, en donde se empiezan a visualizar qué adicción tiene esa persona. Y yo, bueno, ahora déjenla, ¿no? O sea, y de repente me encuentro a la señora, no, es que yo el pan no lo puedo dejar, y luego paso por la panadería y huele, y yo, ¿qué creen? Así me dice su paciente con la marihuana, ¿no? O sea, entonces... Porque sí, ahí lo que haces es rehumanizar, Así redignificar. Así es. Porque lo que tú dices desde el estigma es que desde el discurso prohibicionista de guerra contra las drogas, son ellos contra nosotros. Claro. Y en esta unificación de experiencia lo que decimos es: yo también paso por la tortillería o la panadería y me huele la harina y me sudan las manos y tengo una urgencia de hacerlo, aunque sé que me puede dar algo de diabetes a largo plazo o Claro. subir de peso o etcétera. ¿Sí me doy a entender? Claro. Y peor los que ya tienen alguna enfermedad, ¿no? Peor. Peor, porque en algún momento realizamos las pláticas, pues, y hacemos la estadística, ¿no? Y por ejemplo, había personas hipertensas con diabetes y
y sigues consumiendo lo que sabes que te hace daño, ¿no? Ujú. ¿Y por qué lo sigues haciendo? Y ¿no? continúas. Y continúas, ¿no? ¿Sí? Yo recuerdo mucho, después de esta tarea, las familias regresan y ya lo ven con ojos más humanos, ¿no? Sí. Ya comprenden, ¿no? Y si estamos hablando que a lo mejor un pan es menos adictivo, ahora imagínense una sustancia, ¿no? Muy Y potente. como decía el maestro, estamos hablando que todo el cuerpo se adapta a eso, ¿no? Claro. Entonces lo anda buscando. Y bueno, creo que esto es muy importante, humanizar y es humano, a todos nos puede pasar. Apenas llegaba un paciente y su mamá, pues entre triste y enojada para internarlo, me decía, pero es ingeniero, es que él es ingeniero, ¿no? Y yo decía, pues aquí no hay géneros, no hay profesión, no hay nada, ¿no? No se trata de categorizar desde ese lugar. No discrimina, como hemos dicho, ni profesiones tampoco. Claro. Aquí veo médicos, economistas. Sí, entonces la importancia de quitar la desestigmatización Claro. de esto, porque otro entrevistado, Hernán, nos decía que él quería ir con las autoridades, con el gobierno, a que le dieran una casa para hacer una clínica, ¿no? Y él fue como, pues le dijeron que no, porque los adictos son a los últimos a los que dejan, ¿no? Primero tenían que atender niños maltratados, diabéticos, personas geriátricas, y a los adictos fue como, no, ¿sabes cuándo te van a dar una casa? Porque ¿quién pone atención a ese rubro, no? Sí, o sea, estoy totalmente de acuerdo, está totalmente minimizado y totalmente invisibilizado de la sociedad. Y ahí es donde entra el reto hacia futuro, que es el de las adicciones. Es un tema de salud, no es un tema de moral. Es un tema de salud. ¿Por qué tenemos que sacar a las adicciones del ámbito que pertenece, que es de la salud humana? ¿Sí? Pero desde la vista de que son malas conductas y que son... O ellos lo deciden. Son productos de su destino, tal. Abandonamos y no priorizamos atención en esta problemática que además está presente en todos lados. O sea, no es una opinión, ahí está. Entonces tenemos una gran tarea por hacer en ese sentido. Tú que has trabajado en Estados Unidos y aquí en México, yo creo que nos hace falta mucho en México, pero ¿qué crees tú que sea lo más importante que nos hace falta trabajar aquí? En México. Pienso yo varias cosas. La primera es que no estamos comprendiendo que el énfasis no debe estar en algo reactivo, como vamos a quitar a destajo este problema. En México de pronto queremos improvisar rápido, algo que me dé resultados inmediatos. Yo me iría a comprender qué están causando las adicciones en México. Porque no lo hemos comprendido. Estamos rankeados número 1 en abuso sexual infantil. Se preguntarían ustedes, ay, qué coincidencia que haya adicciones. Bueno, si tenemos al país número 1 en abuso sexual infantil, van a seguir existiendo las adicciones. ¿Cómo está el país en oportunidades económicas? ¿Cómo está el nivel de educación en el país? ¿Tienen los jóvenes los empleos o las oportunidades académicas y deportivas para que en vez de canalizar su miedo, su dolor, su angustia con actividades adaptativas y sanas, tenemos todavía la infraestructura puesta para que los jóvenes estén allí? La cantidad de jefas de familia que hay. Ese era otro punto. ¿Cuántos padres abandonan al núcleo familiar, a la familia? ¿Cuántas madres no tienen que cumplir con la doble función de trabajar 1 o 2 trabajos y luego tener que llegar a casa, a la cocina, a la educación, a la crianza? ¿Y estos niños cómo están creciendo? ¿Con quién, no? Entonces, muchas veces solos. La masculinidad tóxica, ¿sí? Un hombre, ¿cómo es valorado? Un hombre se valora por la dominancia, por el poder, y lo curioso es que todo el tiempo tenemos como dobles mensajes. Al hombre que bebe mucho se le celebra, pero al hombre que consume problemáticamente se le avergüenza. Entonces, para mi gusto, México es un país de gran capital humano. Tenemos muchas herramientas para poder generar soluciones, pero creo yo que estamos poniendo la atención en modelos reactivos, punitivos,
cuando necesitamos tener mucho más curiosidad porque en qué tipo de sociedad. Veamos el tema de la violencia en nuestro país. ¿Qué porcentaje de los mexicanos viven en una comunidad segura, libre de violencia? Desde el núcleo hasta el vecino, hasta las calles, ¿no? Creo que todos hemos sido de alguna manera parte de esta violencia normalizada. Entonces, para mi gusto, lo que nos hace falta en México es comprender, dejar de castigar a las personas que consumen de manera adictiva y comprender mucho más qué climas, qué condiciones psicosociales están rodeando a los mexicanos, porque si no trabajamos con esas condiciones psicosociales y mejoran, las conductas adictivas van a seguir prevaleciendo. Entonces, necesitamos incorporar modelos de atención transdisciplinarios, porque no es un tema sencillo trabajar con las adicciones y para eso necesitamos presupuesto. ¿Cuánto presupuesto le da el gobierno a salud mental? Es que es más fácil prohibir, ¿no? Es más fácil prohibir, ahí están los spots publicitarios. Entonces, necesitamos presupuesto, necesitamos energía y necesitamos métodos mucho más compasivos y científicos. Pero además, por ejemplo, hablando de esta parte del presupuesto, yo creo que no han visualizado futuro. Si metiéramos más presupuesto en esto, todo lo que nos ahorraríamos. Claro, claro, es que si lo vemos como qué pesado, qué difícil meter presupuesto en un área que... Pensemos en que si trabajamos, si tenemos un presupuesto para atender las adicciones, ¿qué va a pasar con la productividad? ¿Qué va a pasar con el ausentismo laboral o escolar? ¿Qué va a pasar con la reducción de actos delictivos? O sea, el crecimiento económico, etcétera, se va magnificando hacia las distintas esferas. El problema es que como interviene en la política, son en periodos de 6 años. Claro. Tiene que demostrar qué se hizo en esos 6 años. En esos 6 años. Y entonces y luego se van a cosas inmediatas. Sí. Ok. Nos falta una planificación de mayor largo plazo y nos hace falta, por Dios, invertir en la prevención de condiciones de salud mental y en tratamientos, pero nos hace falta mucho presupuesto. Creo que ya hablamos como un poquito de todo en torno a las adicciones y alrededor de este tema, pero para ir cerrando, algo que crees que no te hayamos preguntado y sea importante. Creo que quizás algo que pudiéramos redondear, no sé si para todo el programa, pero para parte de la conversación es cómo de pronto también emerge la necesidad de diseñar diferentes tratamientos en nuestro país según el género o la circunstancia. Es decir, no es lo mismo el abordaje de conductas adictivas para mujeres y sus particularidades que para hombres. Hablar de perspectiva de género es importante en adicciones, tanto para hombres como para mujeres, según sus circunstancias y necesidades. Lo otro también es dedicar programas especializados a poblaciones vulnerables. Por ejemplo, se sabe que hay una mayor incidencia de adicciones en comunidades LGTB. Y le preguntaría a ustedes, ¿les suena algo de coincidencia eso o no? No. ¿Por qué no? O sea, más bien sí coincide totalmente porque estas historias de LGBT vienen con rechazo, con discriminación. Segregación, desde el núcleo familiar hasta la comunidad educativa, hasta, ¿no? Todas estas barreras. Entonces, creo que es eso una pregunta que podríamos ahondar más, pero sí me parece que es importante incorporar la perspectiva de género y poblaciones vulnerables y saber diseñar un tratamiento personalizado y distintivo para estas poblaciones. Okay. Como ahora también, por ejemplo, el trabajo con adolescentes es diferente al trabajo con adultos. ¿Tú trabajas con adolescentes? Sí, he llegado a trabajar con adolescentes y también con adultos. Y he llegado a trabajar con mujeres y con hombres. Y por eso también lo digo desde la experiencia empírica, evidencia científica también de investigación, pero experiencia empírica, que creo que las necesidades, aunque hay adicciones en todos los casos que veo, o en muchos de ellos, los orígenes también son distintos. Y el ciclo de vida es distinto, y la edad es distinta, y el género es distinto, entonces la intervención cambia en ese sentido, ¿no? Okay. ¿Algún mensaje final que quieras No, pues les quiero agradecer mucho la conversación. Marlene, Daniela, es un placer estar acá, y toda la audiencia que nos escuche, ojalá que se puedan llevar estas ideas y refrescarlas y compartirlas allá afuera. El placer, claro que fue para nosotros. Aprendimos mucho hoy de ti y todo el abordaje y la intervención en adicciones con cualquier tipo de población, ¿no? Y no pensar que hay un solo programa único para todo tipo.
Sí, si se puede también despedirnos con la frase que plantea Gabor Mate, ¿no? Que la primera pregunta de las adicciones no son las adicciones, sino es ¿por qué el dolor? Pues muchísimas gracias. Placer. Muchas gracias y bueno, nos vamos a seguir viendo, siempre aprendemos algo de ti y gracias por este espacio. Que tengan un excelente día. ¿Puedes compartirnos tus redes sociales? Sí. Sí, o sea, los vamos a dejar en el link también, pero... Sí, en particular lo que más uso es Instagram, aparezco como doctor, pero dr.romanowski-feiner, está un poco largo el apellido, pero ojalá en el podcast puedan incluir el link, porque si no, deletreando nos vamos a perder. Sí, para que puedan contactarlo si tienen algún problema de adicción y quieren ver esta parte amplia y humana, pues se puedan dirigir con él. Muchas gracias, recuerden que son nuestros viernes bonitos. Hasta pronto.